señores alumnos. Sí, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Hoy día vamos a empezar una clase que es quizás una de las emblemáticas, por decir así, de los nematodos. Se trata de la ascaridiasis o ascariasis, también se pronuncia. Es una enfermedad milenaria realmente y también muy conocida por todo el mundo, ¿no? Es la famosa enfermedad causada por la lombriz intestinal, confundida a veces como la lombriz de tierra, pero que son especies totalmente diferentes, ¿no? Pero quizás por la forma alargada le confundían, y como estaba en el suelo la lombriz de tierra, entonces pensaban pues que era lo mismo, pero después ya se mostró que era totalmente diferente, pero quedó el nombre, ¿no? Un poco su nombre de Ascaris lumbricoides. Entonces la ascaridiasis es una geoalmintiasis del intestino delgado, caracterizada por un síndrome pulmonar, debido a que sus larvas migran al pulmón, y también digestivo, ¿no? Porque después el adulto se localiza en el intestino delgado. Frecuente, como igual que lo que hemos visto para tricocefalosis en climas cálidos. Entonces, el nombre de Ascaris lumbricoides, coides significa parecido, entonces se dice parecido a la lombriz de tierra, que era la palabra que corresponde a lumbricus terrestris. Entonces de ahí viene lumbricoides, ¿no? Pero entonces su nombre correcto es Ascaris lumbricoides, conocido también como, popularmente conocido como lombriz intestinal. Entonces este Ascaris lumbricoides tiene una morfología interesante porque es un parásito bastante grande. Si ustedes ven, es un gusano que puede tener 20, 30 centímetros, ¿no? La hembra siempre más grande que el macho. Y el macho también termina en una porción enroscada y presenta dos espículas copulatrices en la parte posterior, a diferencia de tricocéfalos que presentaba uno solo. Y entonces tenemos que este Ascaris tiene un color a veces nacarado, dicen, o rosado cuando recién se ha emitido, pero que tiene una boca y tiene una región anal en el extremo posterior. El macho, igual que tricocéfalos, presenta más bien una cloaca, ¿no? Entonces vean esta característica, su cutícula es muy lisa, sin embargo tiene pequeñas estriaciones, como anillos, pero muy superficiales, a diferencia de la lombriz de tierra, que es un anélido, que tiene anillos realmente bien marcados, ¿no? Acá tiene unas especies de estrías que le dan un aspecto de círculos en toda la superficie de su cutícula. Además, presenta unas bandas laterales a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? En la parte lateral son bandas que se notan fácilmente y que permiten también identificarlo. Veamos un poco más de su morfología. Entonces, miren, la hembra, empezamos por la hembra, tiene el aparato bucal, el esófago, ¿no? Después tiene un sistema nervioso, acá como unos anillos en esta parte. Después también tiene el intestino, que se continúa hasta finalmente sale por el ano, ¿no? Termina en el ano. Mientras que el aparato reproductor más bien está compuesto por el ovario, aquí, luego el útero, donde ya están los huevecillos, y después viene la vagina y finalmente la vulva, por donde salen los huevecillos. Vean, aquí la vulva está en la unión del tercio posterior con los dos tercios anteriores, ¿no? A diferencia de
tricocéfalos que estaba a nivel de la unión de la parte delgada y la gruesa, casi a la mitad más o menos. Aquí, en el tercio, la unión de los dos tercios posteriores, de los dos tercios anteriores con el tercio posterior. Ahí está la vulva. Por lo tanto, en la región anal, el aparato digestivo no tiene nada que ver con el aparato reproductor. Sin embargo, el macho es más pequeño siempre, pues ya da 15, 20 centímetros, no llega más, y entonces sí presenta los testículos, el conducto espermático y las dos espículas copulatrices, ¿no? Esto es interesante entonces en el macho. Como ven, este es un parásito que tiene toda una organización muy parecida a todos los nematodos en realidad. Bien, veamos ahora, este es un corte en el tercio anterior del gusano. Si hacemos un corte en el tercio anterior, lo único que vamos a ver, y eso sí nos interesa, es la cutícula primero, acá está la cutícula, luego viene la masa muscular, tiene una masa muscular muy desarrollada, después vamos a ver por qué está muy desarrollada esta masa muscular, ¿no? Acá está la masa muscular y bueno, hay tejidos, digamos, de tipo conjuntivo y en el centro está el esófago. Este es el esófago, porque está en la parte anterior. Pero si hacemos un corte ya en la parte más media, o sea, en la parte de la mitad, entonces vamos a encontrar aquí la capa muscular, aquí vamos a ver el ovario, ¿no? Esto es útero, y si vemos acá más completo, entonces vemos acá la cutícula, luego tiene la capa muscular, el tejido conjuntivo, y acá hay cortes de varios ovarios. En realidad no es que tenga varios ovarios, tiene un par de ovarios nada más, sin embargo, están enrollados. Imagínense el gusano que está alargado, digamos aquí, este gusano que es alargado, entonces el desarrollo del ovario, que es tubular, del útero, que es tubular, es muy grande, entonces se da vueltas aquí, se vuelve a voltear, entonces lógicamente si uno hace corte, no va a encontrar un ovario, sino va a encontrar varios cortes de ovario porque se ha dado vueltas y vueltas el ovario o el útero, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa y por eso es que vemos aquí varios cortes de ovario. Y estos varios cortes también puede haber de útero. Este es útero, útero, acá también es útero, que tiene una cavidad, a diferencia del ovario, que miren, son células y el orificio es muy pequeñito. Aquí ya es muy grande el orificio, está lleno de huevecillos, ¿no? Entonces acá te podemos encontrar los huevecillos. Y esto es el aparato digestivo. Entonces acá tenemos el aparato digestivo. Eso es lo más importante que ustedes tienen que conocer. Entonces la cutícula es importante porque al gusano, el ovario, el útero y acá vemos el intestino. Esto es un corte transversal a nivel medio, ¿no? Y finalmente estos son los huevecillos. Este es un huevecillo normal que tiene una cubierta externa que es proteica, dura y es mamelonada, con mamelones. Están viendo acá como si fuera una piña, algo así. No es liso la cubierta como en el caso de tricocéfalos, que era completamente lisa su cubierta externa. Aquí no, tiene estos mamelones o protuberancias en toda la capa externa que está conformada por proteínas, es proteica. Luego tenemos una vitelina media y una capa interna que es lipídica. La capa lipídica, como hemos visto, protege a esta masa embrionaria que está en el interior. Este también es un huevo de Ascaris, pero vean, es diferente. Lo que pasa es que a veces las hembras no han sido fecundadas y pueden colocar huevos. Entonces este es un huevo infértil realmente. Un huevo infértil que no va a desarrollar, pero que es importante para poder hacer el diagnóstico. Entonces uno ve esto, ¿qué es esto, no? Porque normalmente estos son los huevos que vamos a ver. Y este es un huevo infértil. Tiene sus 3 capas, ¿sí? La forma es un poco más grande, un poco no es ovoide como es, sino más alargado, pero
no tiene la masa embrionaria. No hay una masa embrionaria, hay unas células amorfas que no constituyen una masa embrionaria que va a formar una larva. Entonces, por eso es un infértil. Y además hay a veces unos huevos que nos hacen confundir también porque no presentan la capa externa, que es mamelonada, con estas protuberancias. Y es que ha habido falla en la formación y le falta la capa externa. Y ese huevo se llama huevo decorticado. ¿Qué quiere decir decorticado? Que le falta la corteza, ¿no? Y entonces tampoco va a desarrollar en el medio ambiente porque fácilmente se destruye por los cambios climáticos, etc. Entonces no tiene esta cubierta externa que le protege. Entonces el único que va a seguir el desarrollo es este huevo que es fértil, ¿no? Es un huevo inmaduro pero fértil. Este es infértil, no va a desarrollar, y el decorticado tampoco. La verdad es que encontrar un huevo infértil o encontrar huevos decorticados es raro, no se encuentra mucho. Lo que siempre encontramos son los huevos normales. Bien, entonces eso es toda la morfología que es interesante conocerla para poder identificar a este gusano. Ustedes, es probable que cuando ejerzan la medicina venga una madre y trae una botella un gusano y les dice ¿qué es esto? Ustedes tienen que reconocer, pues un ascaris tiene ciertas características, no va a ser que trajo del suelo, a veces en el sanitario puede llegar una larva, una lombriz de tierra, y entonces ustedes van a decir ¿qué es esto? No puede ser. Entonces es necesario que conozcan estas características del ascaris lumbricoides. Bien, veamos su ciclo. ¿Cómo es el ciclo? Entonces el ciclo de esto es que, en primer lugar, la localización. ¿Dónde está localizado el ascaris lumbricoides? Intestino delgado. Ahí está localizado, ¿no? Y ahí están hembras y machitos. Entonces están localizados ahí. ¿Y cómo viven? ¿Se acuerdan? Tricocéfalos vivía en forma fija, ¿no? Mediante toda su parte anterior estaba ahí, dentro de la mucosa. Este no, está libre en la luz, se mueve. Y entonces, ustedes entenderán que el peristaltismo normal del intestino trata de eliminarlo, trata de sacarlo, y el gusano tiene que moverse permanentemente en contra de la corriente del peristaltismo. Por eso tiene su capa muscular muy desarrollada y por eso necesita también mucho consumo de energía y proteínas para fortalecer sus músculos. Entonces este gusano come bastante proteínas, come carbohidratos, come también algunas grasas, vitaminas. Entonces eso le permite, pues, y carbohidratos, esto sobre todo para la energía, ¿no? Esto le permite movilizarse permanentemente. Y la prueba de ello es que cuando nosotros le damos un tratamiento al paciente, muchos de los tratamientos producen parálisis del gusano. No lo matan en realidad, solo le producen parálisis. Y entonces la persona los elimina en las heces. Así de simple. Y entonces eso comprueba que el gusano tiene que estar moviéndose permanentemente para persistir dentro del intestino delgado, donde encuentra sus nutrientes, su alimentación. Bien, entonces la localización es el intestino delgado, ¿no? Y entonces acá está el gusano y va a eliminar huevecillos. O sea, la hembra es fecundada por el macho y una vez que se forman los huevecillos en el útero, después los elimina por la vulva y caen al interior del intestino, y de ahí son arrastrados los huevecillos con las heces, ¿no? Y salen con las heces. Entonces hemos visto que puede salir un huevo, este sería un infértil, este es un decorticado, estos no van a desarrollar, este es un verdadero fértil que empieza a desarrollar. También puede decorticarse después y ahí también fracasa en su intento de continuar el ciclo. Sin embargo, hay la mayor parte de ellos, que son más o menos 200.000 huevos por día que coloca una hembra. Imagínense, es una máquina de colocar huevos, por eso tiene tan desarrollado su aparato reproductor. Bien, entonces empieza a formarse y aquí ya tenemos un huevo con una larva
en estadio L1, así como era tricocéfalos. Pero este requiere más maduración todavía. Y entonces vamos a tener ya un huevecillo con una larva 2. Entonces esta larva 1 dentro del huevo ha mudado, o sea, ha perdido su cubierta y ha crecido un poco más. Entonces ya tenemos un huevo con una larva 2, más desarrollada. Y este es el estadio infeccioso entonces para el hombre. El estadio infeccioso para el hombre es un huevo con una larva 2. En el caso de tricocéfalos era un huevo con una larva 1. Bien, entonces aquí tenemos que este huevecillo es el estadio infeccioso. ¿Cuál es el mecanismo de infección? Ya lo conoce. El mecanismo de infección es a través de las verduras mal lavadas, el agua contaminada o las manos sucias. Y de esa manera este huevecillo va a la boca, que es la puerta de entrada. Entonces, para terminar esto, ¿el mecanismo de transmisión cuál será? El fecalismo, ¿no? La gente defeca y elimina los huevos al suelo. Estos huevos caen al suelo y desarrollan en el suelo. ¿En qué consiste el desarrollo? En que la masa embrionaria va transformándose en una larva 1 y después en una larva 2. Por lo tanto, el estadio infeccioso es un huevo con larva 2. Pero ¿qué requiere de aquí del suelo para desarrollar? Porque no puede desarrollar en cualquier sitio. Igual que en tricocéfalos, por eso también se llama geohelminto, igual que el caso de tricocéfalos. Estos geohelmintos que requieren un suelo arcilloso, requieren temperatura, humedad y sombra. Esas 4 cosas, recuerden. Si repetimos, temperatura cálida, ¿no? Humedad alta, sombra y finalmente un suelo de tipo arcilloso. Esas 4 condiciones permiten que este huevo desarrolle en más o menos unas 2 semanas. Bien, luego esto es ingerido el huevecillo, entonces a través de este mecanismo de infección llega al intestino delgado, pasa por llega al estómago, pasa al intestino delgado, y en el intestino delgado, por el cambio de pH, este huevo eclosiona, no es explosiona, sino eclosiona. ¿Qué quiere decir? Se abre. Al abrirse el huevecillo, la larva y sale esa larva. Y ya está en el intestino. Si fuera tricocéfalos, ¿qué haría? Iría a las glándulas del Lieberkühn y ahí se aloja para desarrollar hasta L4. Aquí no. En este parásito, esta larvita tiene que regresar, o tiene que pasar por el pulmón para desarrollar. Necesita mucha oxigenación para su desarrollo de estas larvas y tiene que ir al pulmón. ¿Y cómo llega al pulmón? Entonces, si está en el intestino, tendrá que meterse la larvita, esta larva 2, ¿no es cierto? Esta larva 2 es muy delgadita, mide más o menos 200 micras, es como una aguja finísima que tiene enzimas, que tiene movilidad, ¿no? Y su tamaño, como hemos dicho, 200 micras más o menos. Entonces, ¿qué hace? Se mueve, se pega a la mucosa, emite sustancias líticas, enzimas, y con su movilidad y además la forma que tiene como una aguja, se mete a la mucosa. Y dentro de la mucosa llega hasta la submucosa, donde ya hay vasos sanguíneos. Y entonces se introduce un vaso sanguíneo, un capilar. Y entonces ya está en el torrente circulatorio. Y por el torrente circulatorio, ¿dónde va a ir? Irá pues al hígado primero, llega al hígado, en realidad no tiene problema, sigue su paso por las venas suprahepáticas, llega al corazón derecho, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho, y de ahí, del ventrículo derecho, ¿a dónde va? A la arteria pulmonar. Y entonces la arteria pulmonar va a llevar la sangre al pulmón. Y en el pulmón llega a los capilares. Hasta que ya no puede avanzar más, se atrapa ahí en los capilares, comienza a moverse, emite sustancias líticas y destruye el endotelio. Sale del vaso, destruye el saco alveolar, o sea, la pared alveolar, lo destruye y cae al saco alveolar. O sea, mire, estaba en el intestino, va a pasar al sistema circulatorio, llega al pulmón y pasa al sistema respiratorio. Ya no va a estar en sangre, va a estar en los alvéolos.
y por los alvéolos empieza a avanzar. Pero antes de eso, desarrolla en el pulmón. ¿Qué quiere decir desarrolla en el pulmón? Que este gusanito va a completar su desarrollo de L2, que era L2, se convierte en L3 y L4. ¿Qué es lo que sucede? Esto es importantísimo que sepa. Para crecer de L2 a L3, lo que ha hecho es mudar. Mudar quiere decir quitarse su cutícula. Entonces, la cutícula la pierde y se queda ahí en el pulmón, la cutícula. Cuerpo extraño, proteínas extrañas, ¿no? Eso va a desencadenar un daño inmunoalérgico e inflamatorio severo. Entonces, una vez que esta larvita se ha convertido en larva 4, de larva 3 también tiene que mudar, nuevamente deja su cutícula ahí, se convierte en larva 4 y la larva 4 es la que avanza por los bronquiolos, bronquios, tráquea, epiglotis, es deglutida al esófago y nuevamente cae al intestino. Entonces, al estómago y después al intestino. Entonces llegó acá y lógicamente ya en el intestino se convierte en L5, que es el juvenil, crece un poco más y ya son los adultos. Ese es el ciclo. Entonces tiene un ciclo externo, pero tiene un ciclo interno. Este ciclo interno que parte del intestino, la larva 2, que va hasta el hígado, el pulmón, o el corazón, el pulmón, y regresa nuevamente al intestino, se llama ciclo de luz. Se escribe L-O-O-S. Se pronuncia ciclo de luz, o de luz, ya si quieren. Listo. Entonces este ciclo de luz o ciclo pulmonar es importantísimo para explicar la sintomatología de estos pacientes, ¿no? Entonces algunos parásitos hacen ciclo de luz, otros no lo hacen. Pero la idea es de que pase por el pulmón, venga por la sangre, pase por el pulmón y regrese al intestino. Esa es la característica. Entonces, ¿qué significa todo esto en el ciclo? Que si la larva 2 entra hacia el torrente circulatorio, está pasando del aparato digestivo al circulatorio, tiene que romper. ¿Qué rompe? Mucosa, submucosa, vaso sanguíneo, hay destrucción ahí, hay un proceso de daño a ese nivel. Luego va por la sangre, ahí no hay problema, y llega al pulmón. Y en el pulmón rompe el endotelio, rompe la pared alveolar, otra vez hay daño destructivo, inflamatorio, y después cae al saco alveolar y de ahí muda. Y estas mudas son cuerpos extraños, antígenos que desencadenan un daño inmunoalérgico severo, ¿ya? Y todo eso va a causar pues una serie de manifestaciones que vamos a ver después. Entonces recuerden, hay daño a nivel del intestino, hay daño a nivel de pulmón. Y también luego se convertirá en adulto y también el adulto va a causar daño a nivel del intestino. Entonces hay daño por la larva en intestino, en pulmón y en el adulto también causa daño fundamentalmente en el intestino. ¿Listo? Entonces este es el ciclo de Ascaris lumbricoides. Tienen que aprenderlo bien porque es un ciclo bastante complejo, ¿no? Bien, entonces, si repetimos entonces la localización, intestino delgado. El estadio de salida, que es un huevo inmaduro, ¿no? Un huevo con masa embrionaria. El mecanismo de transmisión, fecalismo. El desarrollo en el suelo, sí, 2 semanas para que desarrolle de un huevo que está con una masa embrionaria hasta un huevo con larva 2. El estadio infeccioso, el huevo con larva 2 y el mecanismo de infección, agua, verduras, manos. Listo, se acabó el ciclo. Repetido varias veces. Bien, aquí tenemos la patogénesis. Entonces, hay patogénesis, hay daño a nivel intestinal. ¿Y quién lo causa? Las larvas, porque están penetrando, hemos dicho, a la mucosa hasta alcanzar un vaso sanguíneo. Es un daño destructivo, hay un daño inmunológico, la larva es un cuerpo extraño, y hay un daño inflamatorio en el intestino, por donde están pasando las larvas. ¿Y de qué dependerá ese daño? ¿Cuál es el mecanismo de daño? Del tamaño, ¿no es cierto?, de la larvita, la forma que tiene como aguja, la movilidad, las enzimas que produce, y también es importante el número, acá faltaría el número, porque no es igual que pase una larva a que pasen cientos de larvas, el daño será mayor. Y los adultos también causan daño en el intestino, ¿sí?
un daño exfoliatriz, porque sustrae nutrientes que iban a ser absorbidos por el hombre y se los aprovecha para tener, digamos, una fuente proteica, una fuente energética, ¿no? Y desarrollo. Y entonces es un daño exfoliatriz. Pero también, como cualquier animal, como come, también elimina sustancias de desecho por la región anal. Y esas sustancias muchas veces son tóxicas para el hombre, ¿no? Y entonces, ¿de qué depende este daño exfoliatriz? De la alimentación del gusano y el número de gusanos. Entre más gusanos habrá más sustracción de alimentos. Entonces, daño exfoliatriz, pero hay que siempre aclarar, es daño exfoliatriz de sustracción de alimentos, porque puede ser de sangre. Este no se alimenta de sangre. Este se alimenta de proteínas, o sea, lo que está ya listo para ser absorbido por el intestino. No sangre porque no penetra ningún tejido. Las larvitas quizás puedan consumir, pero el adulto no, solamente ingiere a través de la boca los nutrientes que están listos en el intestino. Como hemos dicho, está libre, no está fijo. En el pulmón, las larvas pasan de L2 a L3 a L4, entonces acá hay muda, una muda, otra muda, y entonces hay un daño destructivo porque la larva penetra al endotelio, al saco alveolar, ¿no? Hay un daño inmunoalérgico por estas cutículas que quedan, por las mismas larvas que están allí en el pulmón, y lógicamente todo esto condiciona un daño inflamatorio. ¿De qué depende todo este daño? Del tamaño, la forma, la movilidad, las enzimas. Luego tenemos un daño inmunoalérgico que depende de los antígenos parasitarios, ya sea que son parte de estas larvas, las cutículas que se quedaron, algunas enzimas que produce también, que son proteínas alergénicas, ¿no? Y entonces acá tenemos un proceso inflamatorio que depende de la reacción del hospedero. Bien, vamos a ver la clínica. Entonces, como hemos dicho que este parásito pasa por el pulmón, va a producir un pulmón eosinofílico, le llaman un síndrome pulmonar o un síndrome de Leffler. Se escribe síndrome de Leffler, ¿no? Acá hay un error, es con doble F y una L nada más. Bien, entonces, este síndrome de Leffler, ¿en qué consiste? Como hemos dicho, un síndrome comprende signos y síntomas. Entonces el paciente empieza a tener tos con una expectoración hemoptóica. ¿Qué significa esto? Con rasgos de sangre. ¿Por qué? Porque los vasitos del pulmón han sido destruidos por las larvas que han entrado al saco alveolar. Entonces, pequeñas estrías, a veces no se observa macroscópicamente, pero podemos encontrar hematíes ahí. Entonces, tos y expectoración hemoptóica. Y es una expectoración importante porque hay un proceso inflamatorio, o sea, hay secreción, ¿no? Y luego aparece fiebre, dificultad respiratoria, dolor torácico. Muy bien, esto es lo que presenta el paciente. Ahora, si nosotros le hacemos un examen, no lo he considerado acá, pero si nosotros hacemos un examen del pulmón, encontramos todas las características de un síndrome de condensación, ¿no? ¿Qué significa eso? Disminución de las vibraciones vocales. Bueno, ya están haciendo semiología ustedes, ¿no es cierto? Entonces pueden entender disminución de las vibraciones vocales, perdón, disminución del murmullo vesicular, aumento de las vibraciones vocales, a veces hay soplos, ¿no? Y entonces eso es lo que se puede, hay matidez en esa zona, y entonces uno puede conseguir un síndrome de condensación, igual que lo produce una neumonía, por ejemplo, por neumococo, ¿ya? Entonces uno puede confundir, pero hay algunas diferencias. Otro tema importante es que hay eosinofilia de moderada diríamos, a veces puede ser muy alta, pero generalmente es una eosinofilia moderada. Entonces tenemos 10, 20 eosinófilos por ciento, entonces esto es importante también, sobre todo cuando está haciendo la migración pulmonar, porque cuando ya está en el intestino ya mayormente no hay eosinofilia. Luego, si le tomamos una radiografía de tórax, ¿qué es lo que vamos a ver? Imágenes radiopacas cambiantes. ¿Qué significa? Si ustedes recuerdan un pulmón, ¿no es cierto?
y en una neumonía se forma un triángulo de color blanquecino. La radiografía en el pulmón es prácticamente negra porque hay mucho aire, no hay quien detenga los rayos, la película se quema y entonces en una neumonía aparece un triángulo blanco en todo el pulmón que es de negro. Y eso es una neumonía, es un foco de condensación. Y entonces acá es lo que vamos a ver, imágenes o focos de condensación radiopacas cambiantes más bien. Esto diferencia de una neumonía. En la neumonía el foco de condensación está en un sitio y ahí permanece 2 semanas, 3 semanas y poco a poco se disuelve. En este caso no. Si le tomamos una radiografía hoy día, aparece, digamos, en el hemitórax derecho en la parte basal. Le tomamos otra radiografía y de repente ya no está ahí, de repente está en la parte media del pulmón o en el lado contrario, o sea, en el hemitórax izquierdo o derecho, según sea el inicial. Entonces va cambiando. Eso es importante porque nos ayuda a hacer el diagnóstico. Las imágenes de condensación rápidamente se disuelven y aparecen otra por otro sitio. Y es que las larvas están migrando por otros sitios también. Entonces, esto es lo que se conoce como síndrome pulmonar o síndrome de Leffler, ¿no? Bien. También hay un síndrome digestivo, donde hay dolor abdominal, diarrea, ¿no? También podemos hablar de un síndrome general, porque se presentan manifestaciones de desnutrición, si es que es crónica, si hay muchos gusanos, puede haber una dermatitis atópica por las sustancias tóxicas que hemos visto que puede dejar el gusano adulto en el intestino y que se absorben, dermatitis atópica, asma, o sea, manifestaciones alérgicas en realidad, ¿no? Bien, y eso es lo que tenemos en la clínica. Esto es lo normal. Sin embargo, puede haber complicaciones. Entonces, rara vez, pero se suele presentar estas complicaciones. Pero hay diferencia en infecciones leves o en infecciones intensas. En infecciones leves, cuando hay 1 o 2 gusanitos, entonces, ¿qué va a pasar? El gusano se siente solo, no quiere estar ahí, quiere buscar a su pareja y trata de salir del intestino. ¿Y a dónde se va? Busca cualquier orificio por donde meterse. Y entonces se puede meter por la ampolla de váter y obstruye el colédoco y da una colangitis. O se mete al conducto pancreático y da una pancreatitis. O se introduce el apéndice y da una apendicitis. O de repente sale por el estómago, avanza por el esófago y en el momento de que ya puede salir por la nariz, por la boca, a veces no sucede esto, sino que puede meterse al pulmón dando una neumonitis. Otras veces sí sale y a veces el niño ve que algo le sale por la nariz, jala y es un gusano, ¿no? De 10 a 15, 20 centímetros. Entonces eso sucede. Ahora, si el paciente ha sido operado y tiene una sutura, ¿no? De repente de una apendicitis misma puede ser, de repente el gusano también se siente solo y trata de salir, como hemos dicho, por estos agujeros, pero puede romper la sutura y pasar al peritoneo y ahí sí va a producir una peritonitis porque el intestino tiene bacterias. Entonces todas estas cosas puede haber como complicaciones en una infección leve. Sin embargo, cuando la infección es intensa, cambia la cosa. Entonces, en las infecciones intensas, generalmente cuando hay más de 50 gusanos, imagínense, puede haber obstrucción intestinal. ¿Qué quiere decir? Que se ovilla, los gusanos se ovillan, se enredan y hacen una masa que obstruye el intestino. ¿Y cómo vamos a saber que hay una obstrucción intestinal? Que viene dolor abdominal, ¿no? Con aumento de los ruidos hidroaéreos, pero después, poco a poco, ya se presenta vómitos porráceos, disminuye el peristal, o sea, se produce un hilio paralítico más bien, mecánico, ya no hay ruidos hidroaéreos, viene el vómito porráceo con contenido intestinal y no hay eliminación ni de heces ni de gases, no se puede eliminar, se trancó todo, hay una obstrucción intestinal. Si esa persona, generalmente un niño, no se opera, se muere, porque hace una ruptura se perfora el intestino
y se hace una peritonitis y muere el niño, ¿no? Entonces, hay que ver qué se hace. Hay dos posibilidades de la obstrucción intestinal. Una, darle un medicamento que produce parálisis flácida. Mucho cuidado porque hay medicamentos que producen parálisis espástica. Si fuera espástica, más bien se anuda más. Entonces se le da este medicamento que produce parálisis flácida y a veces los gusanos se sueltan y entonces pueden empezar a eliminar uno tras otro y se desobstruye el intestino. Pero si esto no funciona en cuestión de horas, es necesario la cirugía. Entonces, la solución final es cirugía. Bien, perdón. Si más bien la infección es, ya hemos dicho la leve, entonces la infección intensa como obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos esto, por ejemplo, este es el síndrome de Leffler, esto es una radiografía, vean la imagen de condensación, ¿no? Y esto tiene su traducción en el examen clínico y también hemos visto que si volvemos a repetir las radiografías, de repente sale por acá esta imagen o por acá. Y miren, esta es una sala de operaciones, están abriendo y sacan el intestino muy adelgazado y miren los de gusanos que hay en todo, se ha producido un ovillo de los gusanos y eso es lo que está causando la obstrucción. Lo que tiene que hacer el cirujano es cortar el intestino y hacer una unión término-terminal, ¿no? Y entonces saca todo este pedazo. No va a sacar gusano por gusano, tiene que sacar ya toda esta asa, porque esta asa está a punto de cruzarse, esta isquémica y puede romperse fácilmente. Entonces corta el intestino, toda esta asa y vuelve a unir el intestino. Entonces esto es la obstrucción intestinal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico por la sospecha clínica, por las manifestaciones que hemos visto, la epidemiología, ¿no? Que tiene que ser de zona de selva, que tiene malos hábitos de higiene, que no lava las verduras, que toma agua cruda, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos mencionado ya en los mecanismos de infección. Pero también, como hemos visto, están los mecanismos de transmisión, o sea que hay fecalismo donde vive, existe fecalismo, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos todos estos antecedentes, la clínica, que viene con tos, que viene con eosinofilia, síndrome pulmonar o digestivo. Más importante es el síndrome pulmonar. Y entonces, ya con la epidemiología, decimos, debe tener Ascaris, ¿no? Y entonces podemos hacer un examen de esputo, que no siempre se hace, podemos encontrar larvas en el examen de esputo, ¿no? Y eosinófilos también, se encuentran eosinófilos. Se puede tomar la radiografía para ver estas imágenes de condensación y hacer el hemograma para buscar la eosinofilia. Recuerden, se puede encontrar eosinofilia moderada. Luego el laboratorio, que es para el examen de heces, hacemos un método cualitativo, que es el Telemann, que ya lo conocen a los que han hecho prácticas, y el cuantitativo, el CATOCAS, para saber si es que una persona tiene infección leve, será de 10 a 50 gusanos, y si es intensa, será más de 50 gusanos. Esto se puede calcular, ¿por qué? Porque una hembra coloca, hemos dicho, 200.000 huevos de Ascaris por día, cada hembra. Entonces, si en el recuento, encontramos 1.000.000 de huevos, si cada una colocas 500 o 200.000, serán 5 hembras y le agregamos 5 machos, serán los 10 gusanos, ¿no? Eso es lo que tiene. Entonces, es una infección moderada, digamos. Pero si ya tiene muchísimos huevos más por gramo de heces, entonces puede calculando, haciendo la regla de 3, podemos encontrar que tiene más de 50 gusanos. Bien, ese es entonces el diagnóstico. La epidemiología es muy similar a lo que hemos visto para tricocéfalos, prevalencia, costa, puede haber infecciones, un 3, 4%, depende de la zona. Aquí en Arequipa no supera el 1%, es raro encontrar Ascaris, muy seco el clima, etc. En Sierra también podemos encontrar 5%, más o menos 10%. Pero en selva
supere el 50%, ¿no? La mayor parte de gente tiene más del 50%, tienen el ascaris. Hemos encontrado hasta 80% en selvas, en algunas zonas. O sea que gran parte de la población tiene esta enfermedad. ¿Qué factores dependen del hombre? El fecalismo, los hábitos de consumo de alimentos mal lavados, consumo de agua cruda, el no lavarse las manos, etc. La pobreza es otro factor importante porque no tiene agua potable, no tiene desagüe, etc. y tiene que recurrir a esto. Y la ignorancia del problema, que es otro tema importante, ¿no? Y que la gente pues no sabe cómo se adquiere la enfermedad, cómo prevenirla. Y finalmente, los factores del parásito. La longevidad, este gusano vive aproximadamente 1 año. Me estaba olvidando el periodo prepatente, o sea, desde que una persona se infecta hasta que elimina huevos, es más o menos 2 meses, es el periodo prepatente, y la longevidad, o sea, el periodo patente, es 1 año. Coloca 200.000 huevos por gramo por gusano por día, huevos por gusano por día, y los huevos pues resisten varios meses, incluso pueden resistir años en lugares adecuados, ¿no? Entonces están listos para infectar. En realidad, este es un gusano que es una máquina de colocar huevos y lo hace porque es la probabilidad para mantener la especie, ¿no es cierto? Elimina muchísimos huevos porque no todos van a infectar a una persona. Muchos se destruyen en el medio ambiente, otros no se desarrollan, y los que desarrollan están a la espera de que alguien se los lleve a la boca, y no siempre sucede. Entonces por eso colocan tantos huevos para poder mantenerse como especie. Bien. En cuanto a la profilaxis, recuerden, el lavado de manos, lavado de verduras, igual que en tricocéfalos, son las mismas medidas, y el consumo de agua hervida. Y para el control, nuevamente el fecalismo es el factor más importante, entonces hay que construir letrinas, sistema de alcantarillado, agua potable, y entonces eso va a disminuir rápidamente la prevalencia de la enfermedad en toda la población. No se olviden que siempre es útil la educación a los niños, sobre todo, que hay que mejorar la economía, dando trabajo a esta gente para que pueda construir sus letrinas, tener más acceso al agua, etc. Y finalmente, el tratamiento masivo, que también funciona, ya lo hemos explicado, se da este tratamiento, ¿no? Como les comentaba, creo que a ustedes no les mencioné, los japoneses inventaron el tratamiento masivo porque después de la guerra quedaron en una crisis económica bárbara, ¿no? Y entonces los gobernantes dijeron, tenemos que recuperarnos como potencia mundial. ¿Qué necesitamos? Preguntaron a sus economistas. Necesitamos trabajo, y entonces mejorar esto, que es el trabajo. Sin embargo, dijeron ya, entonces que hay que darles trabajo a la gente, pero la gente no podía trabajar. ¿Por qué? Porque estaba enferma. Entonces dijeron, no quieren trabajar, no pueden, no rinden porque todos están enfermos. ¿Qué tienen? Parasitosis. Japón es zona tropical. Y entonces les dijeron a los epidemiólogos qué se necesita. Bueno, hay que construir letrinas, educación, ¿no es cierto? Mejorar sus condiciones de vida. Sí, pues, pero ¿cuánto va a demorar eso para que desaparezca esa parasitosis y la gente esté sana? Bueno, demorará unos 5 años, 10 años. No queremos demorar tanto, queremos rápido. Entonces les dijeron, la posibilidad siguiente es la administración de un medicamento para combatir el gusano en el intestino, y por más que defeque en el suelo, ya no va a haber huevos para que sigan el ciclo. Entonces llamaron a sus farmacéuticos y le dijeron, queremos que produzcan un medicamento que sea fácil de administrar, igual para niños, adultos, una misma dosis, o sea, nada de inyecciones, nada de eso, una pastillita, a adultos o niños la misma dosis, que no tenga efectos indeseables y que sea de amplio espectro, o sea, que mate a varios gusanos a la vez y que sea barato. Y aparecieron los medicamentos básicos, ¿no?
y que los producían en bolsas, esto lleno, y cada día un personal de salud iba casa por casa, cada japonesito le ponía la pastilla en la boca, bueno, una vez cada 3 meses le ponía en la boca un vaso de agua, y así al año ya prácticamente había desaparecido las parasitosis. Y así se controló y pudieron desarrollar económicamente, como ustedes ya saben. Bien, y el tratamiento, este es un gusano que fácilmente sucumbe ante varios medicamentos, es muy fácil el tratamiento. Por ejemplo, el pamoato de pirantel. Pamoato de pirantel funciona muy bien. Esta es una droga que produce parálisis espástica. El parásito se queda como un palito y se elimina con las heces. Este es la piperacina, sales de piperacina, que es más bien una droga que produce parálisis flácida. Y entonces esto por eso se usa también para cuando hay una obstrucción intestinal inicialmente, ¿no? Entonces, si no los paraliza, se quedan flácidos, ya no se mueven y el peristaltismo los elimina. El albendazol también se da, el mebendazol se da 3 días, este solo un día, y estos son de la misma familia, son drogas que impiden la utilización de la glucosa por parte del gusano, y entonces no tiene energía, y al no tener energía también sucumbe ante el peristaltismo que lo elimina por las heces. Muy bien, jóvenes, entonces he terminado. Si hay alguna pregunta y hay tiempo, con todo gusto. Bueno, si no hay preguntas, entonces ya nos vemos la próxima semana. Doctor, Sí, en sí, cuanto a tratamiento, sí, ¿uso pamoato o ivermectina? ¿Cuál sería más efectivo? ivermectina. No es necesario la ivermectina en estos casos. Ya después vamos a mencionar, la ivermectina se usa específicamente para algunas parasitosis. Acá tenemos estos medicamentos que son mucho más simples, no tienen ninguno de efectos indeseables y es más fácil de administrar, ¿ya? Para niños, para adultos, todo. Entonces, ¿para qué complicarnos? La ivermectina además no se ha utilizado mucho en estos parásitos. Se utiliza, como vamos a ver, en estrongiloides, ahí sí es indicado perfectamente, ahí lo vamos a ver, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, en caso de Sí. mujeres embarazadas, Sí, estas drogas, por ejemplo, el pamoato de pirantel, esto mayormente no producen daño y se les puede administrar. Como digo, de tratamiento, no se preocupen mucho, van a ver todos los detalles del tratamiento cuando hagan infectología. Eso les dije en la clase. Aquí solamente lo que me interesa es que ustedes tengan una idea que hay un medicamento, que estos son los medicamentos que se usan y punto. Dosis, contraindicaciones para pediatría, etcétera. Eso lo van a ver cuando hagan la clínica. Acá es un curso preclínico. Pero si alguien quiere ya una cosa personal, ya sí es otra cosa. Pero dentro del curso no es objetivo fundamental el tratamiento, ¿ya? Pero ya lo han hecho la pregunta, no hay problema, lo contestamos. Pero lo que interesa es que aprendan las otras partes que sí son importantes y que no las van a ver ya en clínica. En clínica se pasan de frente a síntomas y tratamiento. Entonces acá me interesa que aprendan los otros problemas. ¿Listo?